congestionado tránsito vehicular de la mañana. Nosotros le ponemos al tanto de las noticias. Noti Hoy. La noticia como debe ser. 7 de la mañana, 53 minutos, una hora menos en Galápagos. Vamos a dialogar en los próximos minutos en Noti Hoy con Gustavo Vallejo, presidente del Partido Socialista Ecuatoriano. Análisis del resultado de ayer. Unas menciones publicitarias y estamos con ustedes. Crédito Mi Casa Propia, tasa del 4,87%. Solicítalo en agencias del Banco del Pacífico. Forbes Ecuador número 26. La revista trae en portada a John Wiener, presidente ejecutivo de Inducorp. Comanda un conglomerado de 7 empresas que suma ingresos por $282 millones y emplea a 955 personas. La brújula del queso, Cristian Narváez, al frente de la empresa Floral, con 43 millones de ventas anuales. Y un memo para Trump: un dólar débil genera un país débil. Un artículo formado por Steve Forbes. Estos y muchos temas económicos y financieros del Ecuador y el mundo. Encuentre la revista Forbes Ecuador número 26 en Supermaxi, Megamaxi, Mi Comisariato, Mr. Books, Librimundi, Travel Stores, Medicity y Tipti. 7 de la mañana, 54 minutos, una hora menos en Galápagos. Gracias por estar con nosotros aquí en la cabina de Radio Centro en Quito, Centro Ecuador. Gustavo Vallejo, presidente del Partido Socialista Ecuatoriano. ¿Qué decir del resultado de la consulta popular del día de ayer? ¿Cómo lo toman ustedes? Bienvenido, buenos días. Gracias, Gonzalo. Con mucha humildad hay que intentar rehacer las relaciones en una sociedad que intentó ser fracturada nuevamente. Hace 20 años vivimos esta fractura y desde el otro lado no queremos que eso se repita. Una campaña de odio en menor proporción del no hacia el sí, del sí hacia el no, relatos, narrativas de terroristas violentos financiados por el narco. Creo que quedó sin piso, pero un llamado a rehacer una relación país. Es necesario encontrar un rumbo de forma conjunta. La estrategia de unos y otros se puso a prueba. Sin embargo, hay que decir que entre los grupos sociales y políticos que apoyaron el no, había numerosos grupos, no necesariamente coincidentes en todo, y en el sí apenas la fuerza gubernamental, me parece que se sumó, creo, y el Partido Social Cristiano. Tímidamente el Partido Social Cristiano, porque no fue tan activo tampoco. ¿Eso pesó finalmente? Por un lado, unas fuerzas determinadas por el sí y otras por el no, ¿pesaron a la hora del voto? O porque, claro, la gran mayoría de ecuatorianos no son afiliados a partidos políticos, ¿no? Definitivamente, para que hayan ganado dos preguntas que de inicio eran muy antipopulares: financiamiento de los partidos políticos y reducción de legisladores. Para que hayan ganado significa que había una impopularidad mayor que llegó a tener el régimen. Eso es un tema que hay que analizar. O sea, más impopular que los partidos en general, digamos. Pero por supuesto, fue un plebiscito en el que la gente finalmente hizo una valoración de los logros del gobierno y luego de 2 años de gestión, mayoritariamente eso refleja la votación. Le hicieron un fuerte llamado de atención, un fortísimo llamado de atención. Pero sobre la participación, este no es un triunfo de los partidos políticos. Hicimos lo que nos tocaba. No es un triunfo de las organizaciones sociales orgánicas, que llamo, las que siempre están movilizadas, haciendo lucha social política. Es un triunfo de decenas de miles de iniciativas de gente del barrio, de chicos de un aula de la universidad, de los ecologistas, de las feministas. Es decir, enfrentarse a una campaña hecha en el territorio de forma creativa y alegre le costó la derrota al gobierno, mientras el gobierno hacía una campaña bastante plana y vertical. Tal vez yo no tengo todos los elementos de juicio, pero yo me atreví a comentar en días pasados, y creo que vale la pena ponérselo para que usted lo analice. Me parece que en general, en una y otra fuerza, se redujo la campaña, entre otras cosas por el corto tiempo de ella, a unos yo decía sí, y otros no, y casi sin los argumentos adentro, más allá de espacios como este, donde hubo visiones de un lado y de otro que se expresaron
con libertad sobre los argumentos a favor del sí y otros argumentos a favor del no. Pero en el conjunto de la campaña, y creo que eso también es la limitación enorme de las redes sociales, de los TikToks y toda esta cosa, que no permiten profundizar el debate, más allá de las tesis que se pongan de manifiesto. No sé qué le parece, Gustavo. Pienso que la campaña del no se fundamentó en causas, y en las reuniones previas al inicio de la campaña que habíamos discutido con plataformas sociales, con movimientos sociales, con partidos políticos, porque hicimos un montón de reuniones, habíamos definido la necesidad de, pese al corto tiempo, intentar explicar cada una de las preguntas. Pero no era fácil. No era fácil, pero... No era fácil ni para la oposición ni para el gobierno, digamos así. Yo creo que ahí es una debilidad enorme, Gonzalo, del gobierno. Son posiciones que podemos discrepar, pero creo que las líneas argumentales del gobierno fueron bastante débiles, y sus voceros que salían en los debates a defender la tesis del sí fueron con poca información y no tuvieron la fuerza para defender sus ideas. Por lo tanto, sí creo que hubo un debate también de ideas, y obviamente si a eso le sumamos lo que decía de principio, una especie de plebiscito, ha hecho bien las cosas, ha hecho mal, pues se sumaron los dos factores, pero sí, más bien refuerza la idea del análisis de las preguntas, las brechas que existen de votación entre la A y D versus la B y la C. Lo que quiero decir es que sí hubo un tiempo para que un segmento importante de la población, 40, 50%, discrimine entre unas preguntas y otras. Y claro, eso también pesó a favor del no. Los datos se muestran. Hay un grupo de personas que votaron seguramente sí por todo, otro grupo que votaron no por todo, más contundente, pero también personas que votaron en una pregunta sí, en otra no. Así es. Es decir, y además eso es la posibilidad de, digamos, ya el gobierno interno de cada persona frente a su conciencia, frente a su pensamiento. Pese a que en estudios de opinión de días anteriores se decía con nitidez que no había suficiente información, que la gente no se sentía bien informada, que todavía no sabían bien de qué era esto de la consulta, cosa que se va rompiendo poco a poco conforme se acerca la fecha, ¿no? Sí, un caso que nos pasó súper interesante en esta línea, hacíamos una entrega de volantes en San Francisco, y un señor se nos acercó con un tono fuerte, diciendo, ¿y por qué votaría que no? Como increpándonos. Y fue extraño porque luego de un diálogo de 2 minutos, el señor finalmente dijo, me parece que hay razones para votar por el no. Lo que quiero decir es que es ese segmento del 30-40% que probablemente discriminó con información, es el que finalmente hace que el resultado sea este. O se abulte. Sí, sea creciente, se incremente. Pero hay una cosa evidente. Pese al juego, y debo decirlo con claridad, por parte del Consejo Nacional Electoral, que es el órgano rector en materia de democracia, a favor de la campaña del sí. Pero verá, también le dijeron al Consejo Electoral que no, que le va a meter mano, que va a hacer fraude para que gane el sí. Los hechos son los hechos. Y ha ganado el no. Ha ganado el no, sí. Son los hechos. Es un buen indicativo de un resultado abultado. Yo quiero señalar sin intención alguna de insistir en lo que he manifestado. En la rueda de prensa ayer, en las que estaban los delegados de las comisiones internacionales en el centro de mando y la prensa, el Consejo Nacional Electoral dijo que había una tendencia, de una rueda de prensa de minuto y medio, no dio paso a las preguntas, y cuando mencionó que había una tendencia no dijo ni cuál era la tendencia, y dijo que ahora se iban a instalar para el escrutinio final. Lo que quiero decir es que se evidencia o evidenciamos esta parte de los que participamos en la campaña del no, que a más de la derrota del gobierno, a más de la derrota de sus voceros, hay una derrota de la institución que rige las elecciones en este país. Ahora, Gustavo, los partidos están aniquilados. Los movimientos que tienen más fuerza son movimientos y no partidos en la actual estructura de la Asamblea Nacional. Incluso todo se especulaba, si hubiese habido constituyentes se llevaban todo por el método de ADN y Revolución Ciudadana. Así es, una se polarización. fuera Pachacutic, Social Cristiano, desde luego el Partido Socialista que usted dirige también. Hay una polarización muy grande en el país. Haya
Además de eso, hay un desprestigio de los partidos como tales frente a la población. Por eso a mí también me admiró, y debo coincidir, el que las preguntas 2 y 3 no hayan tenido, ni siquiera que no hayan ganado esas dos al menos. Pero esto frente a la realidad política que se le viene al gobierno también, puede generar un factor de recomposición de lo que está pasando en la política ecuatoriana, que los partidos se repiensen la política, que el propio gobierno se repiense el factor gobernabilidad. Le queda mucho tiempo por delante, son 3 años que se vienen al gobierno, ¿no? Creo que los partidos políticos son el reflejo de una sociedad que hace aguas, debo decirlo con sinceridad. Queremos instituciones públicas idóneas, sin corrupción. Queremos partidos políticos con políticos que cumplan un programa, que tengan principios y valores éticos, pero tenemos una sociedad que el momento de elegir a veces se equivoca. Tenemos una sociedad que debe cambiar desde abajo, y evidentemente a la par tenemos un sistema de partidos políticos y un gobierno que debe cambiar totalmente. Es decir, es un cambio general. Me parece que el día de ayer marca un antes y un después, una profunda reflexión para estos 3 segmentos, la sociedad con los electores, pero lo que principalmente le increpo a la sociedad en general es a que esa gente honesta, decente, a que esa gente que lucha por causas y que está separada de la política, porque efectivamente hay un montón de políticos que entran con un patrimonio de $1,000 y salen millonarios. Eso es cierto. Hay políticos que utilizan sus carnets de discapacidades para comprar autos de lujo, y etcétera, etcétera. Esa gente que hoy participó en la campaña tiene que vincularse a la política. No pueden desentenderse. Yo creo que hoy fue un buen momento para esos sectores organizados que luchan por causas, para aproximarse a una lucha política, y yo creo que deberían dar un paso para adelante. En el tema del gobierno nacional, le quedan 3 años efectivamente. Es largo, ¿no? Y se convierte en un problema, para el gobierno, porque hay en los sectores del no también hay sectores que pueden estar radicalizados. Ayer escuchaba en las Shiris, por ejemplo, que gritaban fuera Novoa, afuera. O sea, otro movimiento. Exactamente. Otro levantamiento que fue violento. Eso exactamente, sí. O sea, ¿puede pasar eso? A nadie le conviene que haya un nuevo momento de confrontación, un nuevo paro nacional. No le conviene. ¿Pero qué significa esto? Significa que todos los actores, vuelvo y repito, los que estuvimos en el no, que son súper diversos los ganadores, claro, que no somos los partidos, que no son las organizaciones orgánicas, ese sector más del gobierno, tienen que llegar a aproximaciones para intentar hacer una hoja de ruta país. Ayer tenía yo críticas fuertes de decir cómo es que vamos a pensar en hacer diálogos con los que han sido derrotados. No, más bien hay que hacer un diálogo para marcar una ruta sobre los grandes temas nacionales. Y creo que si el gobierno no corrige temas importantes, el tema de su visión con respecto al modelo de desarrollo que pasa por inversión social, es cuestión de sentarse un ratito y analizar la proforma del Estado y el nivel de gasto, y nos vamos a dar cuenta que todas las áreas de los sectores sociales y el tema de la infraestructura, que son los que generan movimiento de la economía, servicios sociales de calidad, han sufrido disminución en sus asignaciones y en su ejecución presupuestaria. Esa es una alerta clarísima. El resultado de ayer le está diciendo, presidente, lo que usted está haciendo en esa materia está mal. Lo que usted está haciendo en temas de seguridad tiene sus resultados, pero tiene que mejorar. 40% más violento, muertes violentas en este año, significa que podemos hablar como el año más violento. En el tema de seguridad hay que hacer mucho más, y ya le dijo ayer el pueblo ecuatoriano, sin bases militares, sin bases militares. Bueno, pero la cooperación sigue, eso sí. Tiene que hacerlo. Siempre lo dijimos, incluso en los debates, no nos oponemos a la cooperación, tiene que existir cooperación.
En el caso del último jefe de Lobo detenido en España, es una cooperación con la policía española. Es decir, la cooperación puede existir. Lo que el pueblo ecuatoriano dijo, no queremos la presencia de bases, de personal militar, de equipamiento militar, pero ahora la tecnología permite que la cooperación sea muy eficiente, muy efectiva. Ya desde los satélites pueden ubicar, las telecomunicaciones pueden jugar un rol importante, pero sobre todo, diría yo, el tema de la revisión en el movimiento de capitales es lo más importante, porque si asfixiamos al crimen organizado, exactamente, el rato que asfixiemos las fuentes donde se lava el dinero, se dice que la UAFI, por ejemplo, es una institución débil, habría que fortalecer demasiado la unidad de análisis financiero. Necesariamente, eso es lo que le estamos diciendo los ecuatorianos. 3, le estamos diciendo que en los temas de naturaleza, con el ejemplo que puso Azuay, en la marcha de Cuenca, los 100.000 cuencanos ahí bajaron de todos los cantones. Azuay le dijo no a la minería, hay que proteger el agua que viene de Quimsacocha. Es un tercer mensaje clarito que le están dando al presidente, hay que respetar los derechos de la naturaleza. Eso significa que su puesta en escena, o su apuesta más bien, a jugarse por mejorar la economía en función a petróleo y minería, tiene que ser revisado. Ahí hay 3 grandes mensajes, y un cuarto gran mensaje, diría yo, en el tema vinculado a su concepción sobre democracia. Es un presidente que creo ha cometido muchos errores, ha criminalizado, ha bloqueado cuentas de ONGs que trabajan con el mundo indígena, que defienden la naturaleza, de dirigentes sociales, ha hecho seguimiento a dirigentes de izquierdas, de organizaciones sociales, ha concentrado los poderes, se ha enfrentado a la Corte Constitucional. El tema de democracia vinculado a independencia de poderes creo que es un cuarto gran mensaje. Muchas gracias, el presidente del Partido Socialista Ecuatoriano, Gustavo Vallejo, su lectura y análisis un día después del resultado de la consulta popular y referendo. Muy buenos días, gracias por estar aquí. Gonzalo. Venimos, ensayaremos un panel con distintas opiniones también sobre la consulta y el referendo en breve.